Muy bien. Pues necesito que ore por mí, porque lo que quiero compartir, el primer apaleado fui yo. Así que ya se imaginará. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y ciertamente es más cortante que toda espada de doble filo y que sí penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Y yo pido que eso haga hoy, Señor, que con tu espíritu podamos discernir y puedas sacar a la luz intenciones torcidas que huelen mal de nuestros corazones, para que no haya nada en nuestra vida que estorbe lo que tú quieres hacer, lo que ya empezaste a hacer. Porque tu palabra dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, que no te vas a dar cuenta, que no lo vas a reconocer. Y nosotros sí queremos reconocerlo, no queremos ignorar tus tiempos, queremos ser entendidos en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues abra su Biblia a Isaías 40, capítulo 40. Vamos a leer el versículo 1 al 4 y ahorita se va a familiarizar con esto porque es la segunda parte de este tema. Dice Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, porque doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y entonces se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Porque la boca del Señor lo ha hablado. Recuerda que hace como 2 semanas compartí, preparemos el camino. ¿Quién se acuerda? ¿Quién estuvo? ¿Quién no? ¿Quién ni cuenta se dio? Pues voy a hablar la segunda parte de esto. Preparemos el camino. Preparar el camino para que la gloria de Dios. En aquella ocasión yo le hablaba de rellenar los baches. Yo le dije, vamos a rellenar con la piedad. ¿Sí se acuerda? Vamos a rellenar nuestros corazones con piedad, porque buena falta nos hace. Y yo le explicaba que piedad es una combinación de, por un lado, los actos que yo mandaba, los rituales, digamos así, religiosos que son correctos, como tener tiempos de comunión y de ayuno, y todo esto es necesario, es parte de. Pero si eso no está combinado con actos, con acciones de bondad, de ayuda al prójimo, de servicio, entonces solo nos convertimos en fariseos religiosos. Entonces tiene que ser ambas cosas, porque también solo sirviendo sin tener tiempos con Dios, sin tener la meditación en la palabra, entonces nos volvemos simplemente activistas, ¿verdad? Que no tienen la vida, que no tienen el toque del Espíritu. Yo ayer que hablaba un momento con los hermanos de aquí de la cafetería, yo les decía, ustedes necesitan estar llenos del Espíritu, porque la Biblia dice que para servir a las mesas hay que estar llenos del Espíritu, no solo para predicar. Entonces, esto es piedad. Eso fue la primera parte, pero hoy vamos a hablar, ya hablamos de rellenar, hoy vamos a intentar, ¿verdad?, achatar algún montecito que por ahí hay un pequeño granito ahí que todos traemos de repente. Hoy vamos a allanar montes, un montecillo levecito. Y ese montecito, ese cerrito en nuestra vida se llama soberbia.
Sí, ouch. Quizás todos podemos más o menos entender lo que es la soberbia. Y la soberbia es un mal muy común que nadie tiene. O sea, todos o casi todos podemos identificar la soberbia en los otros. Pero pocas veces yo soy san soberbio. Pocas veces. Hace ya unos, no sé, un año quizás. Tengo una pariente, no voy a decir si es prima, hermana, no, tengo una pariente, ¿verdad? Porque sí es mi pariente en sangre. Y me dijo, bueno, tenía mucho que no teníamos contacto y ni me acuerdo por qué razón yo le mandé un mensaje para saludarle y tenía años que nos veíamos. Empezamos a dialogar y de la nada me dice, es que tú eres bien soberbio. Yo así como, ¿qué? Así me la soltó sin anestesia, simplemente es que tú eres bien soberbio. Yo, perdón. Y luego me lo repitió como 5 veces. Hasta que dije, bueno, como que de qué se trata, o sea, como, ¿cuál es la intención de esta conversación? Y ya después que terminé, pues yo me hice el gracioso, pero ya cuando terminé, yo dije, ¿por qué me dijo eso? Si yo soy tan buena gente, ¿no? Si yo soy tan lindo. Entonces me di cuenta que la soberbia, el orgullo y todos sus parientes, porque tiene parientes, es el mal muy común que nadie tenemos. Si buscamos en diccionario y todo esto, pues mire, soberbia, que también se le llama en la Biblia vanidad, orgullo, arrogancia, ¿qué es? Es la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de uno mismo, con menosprecio de los demás. Entonces me siento satisfecho conmigo mismo por contemplarme, pero menosprecio a los demás. Pero de manera todavía más profunda, escuche bien esta otra definición, la soberbia es la satisfacción con el envanecimiento por contemplarme a mí mismo, pero sin reconocer a Dios como mi originador. Se podría pensar que el primer pecado cometido fue un acto de soberbia, cometido por Luzbel o Lucifer, porque él, como dice la escritura, y ahorita vamos a leerlo, reconoció, no, o más bien no reconoció que Dios era su creador y Dios tiene un lugar que nadie más debe ocupar. Al parecer también este pecado fue la trampa que sedujo a Eva. Tomás de Aquino, este hombre de Dios, Tomás de Aquino, él definió el orgullo de la siguiente manera: es un deseo excesivo por uno mismo, que rechaza la sujeción a Dios. Entonces, la soberbia y todos sus inquilinos, todos sus vecinitos, se han considerado como el corazón del pecado en general. Vamos a leer algunos pensamientos de Dios en cuanto a la soberbia. Comencemos desde Levítico para que vea desde dónde ya hay pensamientos al respecto. Levítico capítulo 26. Vamos a Levítico capítulo 26.
Levítico capítulo 16, el versículo 26. Dije mal, perdón. Levítico 26. Vamos a leer el versículo 19. Dice Levítico 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de tu orgullo y haré tu cielo como hierro y tu tierra como bronce. Ahora, el contexto de esto es que está diciéndole Dios a su pueblo que obedezca sus mandamientos, que obedezca sus decretos. Dice, si tú no obedeces, yo voy a tratar contigo. Lo dice en otras palabras, pero de eso es. Y le vuelve a decir, pero si tú no te arrepientes, si tú no eso, yo voy a volver a tratar contigo. Y si al final no te arrepientes, entonces yo voy a hacer esto. Voy a destruir o a quebrantar la soberbia de tu orgullo. Ahora, aquí usa estas dos palabras, usa soberbia y usa orgullo. Y dice, y yo voy a quebrantar tu vida por tu desobediencia. Ahora vamos a leer Números 15. Vamos más adelantito. Después del Levítico sigue Números, ahí en el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 30. Números 15, 30. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Una cita más del Antiguo Testamento. Vámonos a Deuteronomio. Si se fija, vamos libro por libro. O sea, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer el versículo 12. Dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal hombre morirá. Y quitarás el mal de en medio de ti, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Y podemos seguir, pero esto es solamente para que nos demos cuenta que obviamente la soberbia no es algo que Dios aprueba. Ahora, ¿por qué es tan grave la soberbia? Porque fue precisamente Lucifer quien inició todo esto. Entonces, cuando usted y yo actuamos con soberbia, con orgullo, con altivez, no nos estamos pareciendo a Jesús. Nos estamos pareciendo a su enemigo, que también es nuestro. Para no decirle tan feo que te pareces al diablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Dios me decía, el orgullo y la soberbia es el resultado de vernos a nosotros mismos, pero de la siguiente manera. Présteme atención, porque lo que Dios me reveló me ayudó a mí mucho. Nos vemos a nosotros mismos, pero de la siguiente manera. Es cuando tú y yo nos contemplamos a nosotros mismos, pero desde nosotros mismos. Yo sé que parece un trabalenguas lo que dije, pero te lo explico. Es cuando te contemplas a ti mismo desde ti mismo. Debemos aprender a vernos a nosotros mismos, pero no a través de nuestros propios ojos, sino a través de los ojos de Dios.
Ahí está la diferencia. Cuando yo me observo demasiado a mí mismo, pero a través de mis propios ojos. ¿Qué significa verme a través de mis propios ojos? Significa verme a través de mi propio criterio, a través de mi propio razonamiento, a través de lo que yo creo, entiendo o yo me he formado mis ideas. Y cuando hacemos eso, va a surgir orgullo o soberbia de alguna o de otra manera. Ahora, ¿cómo solemos contemplarnos a nosotros mismos? Normalmente de dos maneras. La primera, vemos lo maravilloso que somos. qué bonito soy, cuánto me quiero, sin mí me muero. ¿Sí se la sabe o no? Jamás me podré olvidar, tan, tan. Es el canto a la soberbia. Ahora, yo quiero preguntar, ¿realmente tenemos algo bueno en nosotros? No responda. Porque alguien puede decir que no y alguien puede decir que sí. Pero antes de que se me confunda, yo le voy a decir sí. Sí tenemos cosas buenas. Por el simple hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa parte de nuestro ser obviamente es buena. ¿Y qué digo buena? Es maravillosa. Entonces sí tenemos cosas buenas. Dios nos hizo parecidos a Él en muchas áreas. Sin embargo, escúcheme bien, cuando usted y yo contemplamos esa parte buena que sí tenemos, pero desde nuestra propia mirada, desde nuestros propios ojos, con nuestro propio criterio, caemos inevitablemente en la soberbia. Dios, por ejemplo, es el ser más inteligente que existe. ¿Cuántos aquí tienen inteligencia? Ay, los demás no, pobrecitos. ¿Cuántos aquí son inteligentes? Todavía quedaron algunos que de plano reprueban. Cuando tú logras tener éxito en algo, pero no miras ese éxito con los ojos de Dios, sino lo miras a través de tu propio criterio, caes en la soberbia. ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor, por ejemplo? Cuando vio todo el éxito, que obviamente la Biblia dice que fue por Dios. Todo lo que yo he hecho, soy tan inteligente, soy tan bueno en esto, yo tengo todo el poder y el mundo está bajo mis pies y todo ese tipo de pensamientos. Y sácale que lo trata a Dios al punto de que terminó comiendo pasto. Ahora usted dice, no, yo no soy así, pastor, yo no. Esto fue lo que realmente pasó con Satanás. Por ejemplo, vamos a ver Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 28. Ahora, aquí, pues Ezequiel fue un profeta. Y los profetas suelen todavía, o por lo menos los del Antiguo Testamento, bueno, los profetas en la Biblia, profetizar a veces con interpretaciones dobles o mezcladas, por decirlo así. Y en el capítulo 28 realmente comienza hablando del rey de Tiro. Pues desde el capítulo 26 y todo se habla de un rey, este rey que realmente era perverso, poderoso pero perverso. Entonces empieza a profetizar de este rey, pero llega el momento en donde las declaraciones que está haciendo Ezequiel ya no cuadran al 100% con el rey de Tiro. Y vamos a ver donde ya sigue hablando y hablando del rey de Tiro, pero luego empieza a decir una serie de cosas que tú dices,
Esto, a ver cómo está. Ahí en Ezequiel 28, por ejemplo, desde el versículo 12, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esa declaración ya está mezclada, porque aunque obviamente el rey de Tiro era un hombre exitosísimo en lo que hacía, obviamente no era perfecto al 100%. Pero aquí ya comienza a hablar de Satanás cuando él era un arcángel. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el rey de Tiro no estuvo en Edén. Dice: en Edén y en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, perdón, era un querubín, no un arcángel. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte. Entonces, obviamente, todo esto ya no aplica al rey de Tiro. En el santo monte de Dios dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora, no me pregunte cómo es que se halló maldad en él, porque no sé. A lo mejor Jacobo o Renato le pueden responder esa pregunta, pero yo no. O sea, ¿cómo puede ser alguien que se está diciendo eres perfecto y de repente se encuentra maldad? No sé, pero lo que sí sé es que pasó. ¿Pero por qué? Porque él se vio a sí mismo. Ahí empieza todo. Él quitó los ojos de su creador y dijo: wow, soy genial. Soy genial. Isaías describe otra parte de esto. Vamos a leerlo. Es importante porque sí tenemos cosas buenas, hermano. Isaías 14. Nos parecemos al Padre en algunas cosas. Isaías 14. Aquí Isaías está dando la profecía, pero para el rey de Babilonia. Pero igual que Ezequiel, también comienza a mezclar y comienza a hablar ya no del rey de Babilonia, ya se empieza a aplicar a Satanás. Entonces, Isaías 14, el versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿dónde empieza la soberbia? Cuando nos miramos a nosotros mismos, pero desde nuestros propios ojos. Porque escuche bien, aquí está el reto, y que Dios me ayude a explicarlo. No se trata de decir: no, yo no sirvo para nada, no, yo no sé hacer nada, no, yo, no, que Dios me libre porque no quiero caer en soberbia. No. Tenemos que pensar de nosotros mismos como Dios piensa. Y eso es un reto y enorme que yo he tenido que ir aprendiendo a manejar. Porque si Dios puso dones y habilidades, que sí las puso, tenemos que saber usar eso, no esconderlas,
No esconder los dones y talentos, sino usarlos y saber que Dios ahí los puso para algo. Y tenemos que tener la madurez y la humildad suficiente para decir, yo sé hacer eso, yo puedo hacer eso, esto me sale bien. Pero no porque yo sea bien chido, sino porque Dios puso eso ahí. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Ahora, mientras uno va avanzando en esta madurez, porque es una madurez, vamos a ser probados. El día que tú hagas algo bien, no va a faltar que diga, oye Renato, es que qué chido predicas, no hombre, eres genial, qué bárbaro, pásame tu unción, eres lo máximo, no, Dios usó tu vida para... ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Lea conmigo Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. ¿Ya está? Proverbios 27, versículo 21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Así. Entonces cuando vienen a echarte por, qué bonito cantas, Julie, tienes una voz angelical, qué maravillosa eres, wow. Y te están metiendo a prueba los halagos y los cumplidos. ¿Es mentira? No. Pero tiene uno que saber, y hay que pedirle sabiduría, manejar estas cosas. Juanita, eres maravillosa consejera. Doy gracias a Dios por tu vida, porque tú me has metido. ¿Es mentira? No. Pero, ¿qué dice ahí? Que la boca del que lo alaba está probando ese corazón. Y es un arte saber manejar los halagos. A veces uno dice, no, no me digas nada, todos para la gloria de Dios, no caigan. Eso podría ser una... Así, no, pues sí, ¿verdad? Pues sí, sí soy así, ¿verdad? Sí soy. Oh, no, ¿cómo crees? No, si yo no, eso no es cierto. O sea, tampoco es así. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? No es sencillo. Yo una vez le hice esta pregunta, esto que estoy hablando, a mi pastor. Le dije, ¿cómo le hace usted, Pastor Juan? Porque imagínese cuántos halagos recibe el Pastor Juan Speaker. Es un hombre de Dios. ¿Cuántos halagos recibe? Digo, ¿qué hace usted con eso? ¿Cómo hace para que eso no lo enaltezca? Para que no se envanezca, para que no se ponga soberbio. Y me sonrió. Él sabe hacer eso, ¿no? Dice, a veces no sé qué hacer tampoco. Dice, pero yo trato de entender que esos cumplidos son muestras de su amor por mí. O sea, ellos me están diciendo de alguna manera que me quieren. Y a veces, él me dijo, a veces yo les respondo así, gracias hermanita, yo también la quiero mucho. Yo dije, wow, ¿por qué es eso? Realmente sí sería muy diabólico que yo viniera con la intención gacha de decirle, wow, Jacob, ¿qué haría Dios sin ti, verdad? O sea, es una intención de dar, a ver, subirle el globo a tal punto.
¿no? Generalmente la gente dice ese tipo de cosas porque son muestras de amor. O sea, sí estoy agradecido a Dios por tu vida, de verdad, gracias. Voy a decir algo que a ver si no me apedrean, y más los que vayan esto en el internet. Pero es algo que estoy digiriendo. La Biblia habla de honra, sí habla. Pero yo estoy observando últimamente que hemos agarrado este asunto de la honra para inflar globos y de manera bíblica. De tal manera que si ya no me honran, me enojo. No va por ahí. Entonces yo digo, sí es bíblico, sí, pero también tenemos que tener cuidado con exigir que como yo soy fulano de tal, me debes honrar. No está fácil el tema, lo sé, pero Dios me decía, ¿quieres preparar el camino? Trabajen con este monte. Trabajen con este monte. Hay que allanarlo. Entonces, aunque yo todavía no tengo todas las respuestas, yo quiero externárselo a usted para que con la ayuda del Espíritu Santo Él nos ayude a identificar brotes de soberbia disfrazados de humildad. Porque se sabe disfrazar bien bonito este asunto. Ya vimos que la soberbia dice, Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura. Ahora, le voy a decir lo que Dios me dijo a mí en cuanto a los brotecitos, ¿ok? Esas cositas por ahí, ¿verdad? Ahí le va. Es una pequeña lista como de 50 cosas de esos brotecitos que tenemos que prestar atención, porque puede ser que está mezcladito el asunto, nada más, ¿ok? No pedir perdón es orgullo. Y obviamente cuando debes hacerlo. Ser necio en tu manera de pensar, no dar la posibilidad de que puedes estar equivocado, defender aferradamente tu postura, puede ser un brotecito de soberbia. No aceptar y reconocer tus errores es un brotecito de soberbia. Pensaba en Giesi, el siervo de Eliseo. Los que conocen la historia, o sea, Naamán le quiere honrar con un montón de oro y un montón de plata y vestidos y no sé cuánta cosa. Y Eliseo dice, Nel pastel, a mí no me das nada. Y se va con todo su cargamento. Pero Giesi dice, ahora sí la regó mi jefe. Yo voy a ir. Le dice que me pase por lo menos unas 2 monedillas ahí y unos vestiditos diciéndole que vinieron unos. Y eso hace. Y obviamente Naamán, como estaba agradecido porque a través de la instrucción de Eliseo queda sano. Sí, órale, no, llévatelas y órale. Entonces Giesi se va, pero las esconde. Y luego va con Eliseo y inmediatamente, ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? Y ahí miente Giesi. Porque Dios, bueno, es mi pensamiento, Dios le está dando la oportunidad de decir, perdón, hice algo que no debía haber hecho. Pero mintió. Es que fui, bla, bla, bla. Y no estaba mi corazón ahí. No estaba yo ahí. La lepra de Naamán será para ti toda tu descendencia. Porque cuando no reconocemos, cuando no aceptamos nuestros errores, son brotecitos. Ahora, yo dije que yo soy el primer apedreado, ¿está bien? Cuando te resistes a ser ayudado. Todo mundo es que necesitas ayuda, que no, que yo puedo, que yo leo mucho, yo estudio mucho, yo he tomado cursos, yo tengo diplomados, yo.
Y todo el mundo dice, pero es que es un brotezote de soberbia. Incluso el no querer aprender cosas nuevas. Ahora tú dices, no, pero ¿por qué no? Cuando uno se resiste a aprender cosas nuevas, es porque detrás de eso hay un miedo a quedar en ridículo, a verte como un tonto y ignorante. Y eso es un brotecito de soberbia. Porque ¿dónde está la mirada? Aquí. Incluso no escuchar el consejo. No escuchar el consejo. Porque Dios nos manda a escuchar el consejo. Dios nos manda a pedir consejo. Y acuérdate que cuando te miras a ti mismo sin considerar a Dios, es la definición de soberbia. Reclamar tu autoridad. Yo muchas veces he hecho eso. Reclamar tu autoridad, tu posición. No ser agradecido. No ser agradecido. El no querer servir en cosas no agradables. ¿Por qué? Pues cosas que me gustan, pero a ver, voy a lavar los baños. Ay, pastor, ¿yo? No escuchar a los demás. Alguien está hablando y tú no escuchas o interrumpes a cada rato. La impaciencia, Dios me decía, cuando tú eres impaciente, Edgar, tú eres soberbio. Yo, ¿por qué? Porque tu impaciencia surge de creer que el otro es un tonto y que tú te crees mejor que él y por eso eres impaciente. Me aplasto. Estar corrigiendo a todo mundo y tener una urgencia por hacerlo. El no atreverte a decir, es que no sé cómo hacer eso. O que te pregunten y te inventes respuestas en lugar de decir, no sé, no tengo la respuesta. Es un brotecito de soberbia. El no llorar en frente de los demás. O sea, son cosas que pueden ser brotes de soberbia, porque no quiero que me veas débil. El no abrirle tu corazón a nadie. Si tú no le abres tu corazón a nadie, puedes tener mil excusas, pero detrás de todo eso hay soberbia. El tener problemas con la autoridad. Te cuesta trabajo someterte a la autoridad, el imponer tu posición o tu opinión, el no reconocer que la misma cosa se puede hacer de otras maneras y aceptar eso. Ah, no es como yo digo y porque yo digo y como yo digo. El no saber integrar generaciones. Yo dije, Señor, explícame eso. Cuando los viejos estamos peleados con los jóvenes y los jóvenes con los viejos, es soberbia de ambos lados. Porque tenemos que aprender unos con otros y unos de otros. De hecho, cuando los padres intentamos hablar o corregir a nuestros hijos y no lo hacemos bien, que eso es muy frecuente, porque muchas veces lo hacemos con soberbia. Cuando dice la Escritura que no desalentemos a nuestros hijos, ¿de qué manera los podemos desalentar? Siendo soberbios. Pero la soberbia de los hijos se muestra cuando no escuchan el consejo, igual. O sea, es una
un estira y afloje difícil. El no saber recibir. Algunos son buenos para dar, pero no para recibir. Y la lista sigue. Tengo más, pero ya se me está acabando el tiempo. Simplemente ahora quiero concluir la otra parte, porque yo le dije que soberbia es cuando nos miramos a nosotros mismos, pero desde nuestra perspectiva. Y que tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios, en la parte buena que sí tenemos. Pero la otra parte es cuando nos miramos a nosotros mismos en la parte mala o negativa que también tenemos. ¿Cómo está eso? Nosotros tenemos que aprender también a ver lo malo de nosotros desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra propia perspectiva. Porque podemos ser muy severos con nosotros mismos. Y cuando nosotros somos severos con nosotros mismos, obviamente nos autorrechazamos y permitimos que otros nos lastimen. Y sabes, una de las defensas de una persona lastimada es el orgullo. Has sido lastimado, has sido herido, te ofendieron. Y en lugar de responder adecuadamente, respondemos con orgullo. Uno piensa cosas como, no voy a permitir que me vuelvan a humillar. Y en lugar de ponerte suavecito, te pones altanero porque fuiste humillado y no estás viendo la parte negativa con la mirada de Dios. ¿Qué piensa Dios de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades? Así tenemos que aprender a vernos. Mira, una combinación muy peligrosa, pero muy peligrosa, es cuando una persona es exitosa, pero con baja autoestima a la vez. Dios mío, qué peligro es esa persona. Un grado de éxito, algo le salió bien, no sé, pero tiene baja autoestima. Esa persona va a luchar con la prepotencia, con la soberbia. Nada más, hay personas que dicen, no, hombre, te salió bien esto y te subiste al ladrillo y te mareaste, ¿no? Tantita fama hace que se nos suba porque tenemos baja autoestima. ¿Y por qué tenemos baja autoestima? Porque no estamos viendo nuestras debilidades desde la perspectiva de Dios, sino desde nuestra propia perspectiva. Y cuando no nos vemos así y tenemos tantito éxito, entonces te sientes María Félix, la mamá de Tarzán, la mamá de los pollitos y de todo el gallinero. ¿Cómo allanamos este chichoncito en nuestra vida? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Y qué significa en este caso humillarnos? Estar reconociendo que la parte buena que tengo proviene de Dios y que la parte mala que tengo, Dios la perdona, Dios la restaura, Dios la levanta, Dios se encarga también. Que cuando me equivoco me perdono porque Él me perdona. Que cuando algo me sale bien doy gracias a Dios porque el que me dio el talento fue Él. ¿Y puedo disfrutarlo? Por supuesto que sí. Pero si nosotros no seguimos trabajando esta parte, vamos a resistir al Espíritu Santo. Entonces yo quiero terminar este último minuto orando, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para manejar esto. Porque mira, aquí te abro rápido mi corazón. Obviamente ayer lo que es jueves, viernes, el Espíritu Santo hizo cosas hermosas en este lugar.
Y no faltaba quien me decía, felicidades, pastor. Y pastor, qué increíble. Y pastor, wow. Y pastor, y yo me sentía, ¿qué está pasando? Y si Dios aumentara en este lugar su presencia y milagros comenzaran a suceder más frecuentemente, aún sin tocar a nadie, sino de repente se sana, ¿cómo vamos a manejar eso? Por eso tenemos que tener cuidado incluso de lo que ponemos en las redes sociales y cómo lo ponemos. Ven a mi iglesia porque aquí sí está Dios. Es soberbia. ¿Me doy a entender? O sea, esto es un tema un poco raro y que honestamente me cuesta trabajo, pero yo quise ser obediente al Señor. Porque yo necesito su sabiduría. Porque sí queremos que Dios se siga moviendo, pero al mismo tiempo me da terror no saber manejar las cosas buenas. No saber manejar el que Él haga cosas maravillosas. Que podamos festejar con libertad, es decir, Dios lo hizo. Y tampoco usar una falsa humildad de decir todo y sentir que yo no sirvo para nada. ¡No! Yo aquí hubo un rato en donde brinqué como chapulín. Pero ¿sabe por qué lo hice? O sea, obviamente porque amo a Dios todo esto. Pero es porque sé quién es Dios en mi vida. Y yo muchas veces me he aguantado de hacer cosas precisamente por temor a regarla. Pero ese temor ha puesto un freno a muchas cosas. Y yo he orado y sigo orando. Señor, ayúdame a no tener miedo a regarla. Pero si algo sale bien, que eso no te robe la gloria y que eso no me saque de la jugada. Póngase de pie conmigo, por favor. Espero haber transmitido un poquito el asunto. Que Dios nos dé ese equilibrio santo, porque sí tenemos cosas buenas, sí, pero no es por nuestro mérito propio. Obedecer a Dios da buenos resultados, hermano. Esa es una realidad. Obedecer a Dios da buenos resultados. Pero ore conmigo y pidamos a Dios esa sabiduría. Padre, tu palabra dice que si a alguno le falta sabiduría, la pida. Porque la sabiduría terrenal es diabólica. Y honestamente yo no sé cómo manejar esto, Dios. Yo solamente pienso, porque he escuchado tanta cosa, cuántos eventos han terminado por no saber manejar el éxito. ¿Cuántos ministerios han tronado por no saber manejar el éxito? Por no saber manejar los buenos resultados, por creerse que es por nosotros. Yo me declaro totalmente incompetente en este asunto, Dios, pero sé que tú nos puedes enseñar. Yo sé, Señor, que porque está recordándome esto el Espíritu Santo, de eventos que se hacían en la Ciudad de México de oración impresionantes, porque se juntaban varias iglesias para orar. Y era impresionante lo que sucedía, pero esto se acabó y la razón fue porque empezaron a pelear por posición. Esto no es nuevo, hermanos. Los celos son parte de esto. El reclamo de la honra famosa es parte de esto. Señor, danos sabiduría. A mí dame sabiduría. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé el cómo
porque no queremos, Señor, frenar lo que tú quieres hacer en nuestra vida a través de nosotros y a través de este lugar, pero también a través de otros, porque no somos exclusivos, no somos los únicos. Líbranos de ese pensamiento, líbranos de pensar que somos mejores que otros, líbranos de pensar que nosotros hacemos las cosas mejores que otros, líbranos de compararnos, porque todo eso está lleno de soberbia. En nuestras propias casas, Dios. ¿Cuánta falta hace que más frecuentemente nos perdonemos, aceptemos el consejo, aceptemos corrección, aceptemos? ¿Cuánta falta hace que en nuestros propios hogares haya más humildad? Y yo lo digo por mí. Enséñanos a ser humildes. Por algo Jesús dijo, aprendan de mí a ser humildes, aprendan de mí a ser mansos. Señor, sí queremos aprender, pero aún te decimos que somos torpes, no sabemos cómo aprender esto. Enséñanos, Espíritu Santo. Yo confío en que tú nos vas a ayudar. Y yo confío en que tú eres un Padre bueno y que si necesitamos ser corregidos, tú lo harás, porque el Padre a quien ama, corrige. Y si nos disciplina será por amor. Y Dios, de verdad, con temor y temblor avanzamos. No queremos por miedo no avanzar, porque podemos llenarnos de temor y no hacer nada. No queremos eso. Queremos avanzar, queremos lograr, queremos cumplir tu propósito. Y si esto implica, que como lo hiciste con el apóstol Pablo, enviaste un aguijón a la carne para que no se enalteciera. Ay, Señor. Solo te suplico, Padre, haz tu perfecta voluntad con nosotros, con cada uno de mis hermanos. Te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.